barco acaba de llegar con la merluza aquí al puerto de Cudillero y ahora mismo es pasar a la rula, a la subasta y a comprarla. Lo que siempre hago es, pues eso, no mirar la frescura, que evidentemente no hay más fresca, es el tema del anisakis, si viene bastante limpia. ¿Ves? Este es el parásito. Estas lentejuelinas, esto es el anisakis, el parásito culpable de, bueno, a la gente que tiene alergia a este parásito. Los marineros en la mar ya procuran que se limpie, pero claro, estos bichos están vivos y van buscando la sangre del pescado. Ellos ya limpian todo lo que pueden, lo que pasa que en alguna, como veis, aquí quedó alguna larva que como están vivas van buscando la sangre del pescado. El problema es aquella merluza, una entre 100 por decirlo así, que le pasan tan adentro de la carne que ahí está. Y entonces la visión óptica de la gente cuando te manda a filetearla, ve esas cosas ahí que antes no se veían y ya está el telar montado. Yo compro bastante pescado, pero no es para mí, es para un señor que está afincado en Barcelona, que va todo para Mercabarna, Barcelona. Yo compro para mí, pues diariamente, pues una partidita a razón de lo que venda, ¿no? Que vendes a lo mejor, pues digamos que 6 merluzas o 7 diarias. Antes vendías más, y era porque antes no había el problema este que tiene ahora la merluza, que más que pescadero muchas veces soy periodista, porque viene la gente y viene a comprar merluza, y lo primero que me dicen es, ya no preguntan, oye, es del pincho de Cudillero, no dicen, oye, ¿no tendrá bichos? Cágula, bichos. Y yo siempre digo a la gente, mira, ¿no? Tú llevas ya comiendo pescado con anisakis hace tiempo, tú no tienes problema. No hay datos oficiales que den una idea del problema, pero sí evidencias que demuestran que lo hay y que debe ser prevenido. El problema se llama anisakis y es un parásito frecuente en el pescado de consumo habitual que genera problemas digestivos en caso de consumirlo vivo y reacciones alérgicas en la población sensibilizada, incluso si se consume muerto. En principio el anisakis es un parásito muy global. No hay una sola especie. En Asturias estamos más o menos como nuestros vecinos de Galicia, del País Vasco. Se ve, a simple vista el consumidor puede ver que hay, si se detiene y se para lo suficiente a mirarlo con detalle, que la mayoría de los pescados blancos que comemos, y también pueden estar en atún, contienen unos u otros de estos parásitos. Normalmente esto no debe provocar una alarma sanitaria, porque si se cocina bien. En el Laboratorio de Genética de Recursos Naturales de la Universidad de Oviedo tratan de identificar los tipos de parásitos presentes en diferentes ejemplares. Vamos a coger un par de individuos porque no sabemos muy bien si los bichitos que tiene la merluza van a ser los mismos que los que tiene la bacalada. Vamos a rotularlos ahora. Las pongo yo arriba, no te preocupes. Y luego vamos a ver, porque es que no sabemos muy bien si se trata de la misma especie o no. Porque los hay de distinto color. Eso lo vemos después. Eso, porque mira, el que está aquí enquistado en la carne es más oscuro. Se está viendo un aumento impresionante del anisakis y esto puede ser bien por el cambio climático, que se están desplazando las especies que a lo mejor antes solo estaban presentes en especies sudafricanas o de regiones del sur y se están desplazando hacia el norte, hacia nuestras costas, bien por invasiones, que estos gusanos vengan en otros peces, o bien también puede ser pues por invasiones de barcos en aguas de lastre, en desechos de peces de la pesca, cuando se les sacan las tripas, las cabezas, se tiran al mar. Esos peces están comiendo esos restos y de ahí viene ese aumento del anisakis en concreto y de muchas otras especies invasoras. El anisakis, en realidad los huevos se encuentran en crustáceos pequeños, es decir, en gambitas de esas microscópicas, que es lo que forma el plancton y todos estos pequeños animales. Entonces esos después se los comen los peces. Y en los peces ya se transforman los huevos en larvas, incluso también en las pequeñas gambitas, y entonces allí es cuando toman el aspecto de gusano, agusanado, y se van comiendo al pez. Lo primero que tenemos que hacer es un inventario de lo que tenemos y sobre todo un inventario de lo que está entrando.
porque las especies se están moviendo junto con el hábitat, junto con el clima, junto con las condiciones marinas, se van desplazando de los sitios de origen. Entonces estamos recibiendo aquí especies que no estaban antes. Los parásitos también, cuando cambia la temperatura, pero también, por ejemplo, cuando cambia la contaminación. No vamos a tener los mismos en un sitio más contaminado que en un sitio con aguas más limpias, porque el sistema inmune de los peces, de los portadores, va a bajar, se van a defender peor. En general, todas las enfermedades, la mayoría de las parasitosis, se ven potenciadas cuando el hábitat es desfavorable. España es uno de los países europeos donde más casos de infección por anisakis se han registrado tradicionalmente, según recoge un informe de 2010 de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a mucha distancia de Japón, donde se concentró el 90% de los algo más de 20.000 casos registrados en el mundo. Ambos son también los países que más pescado consumen. Antes se veía con relativa frecuencia, porque por los hábitos alimentarios de los españoles no es nada inhabitual el consumo de pescado crudo o poco cocinado, que de pie a que se puede ingerir anisakis vivo, y era motivo de urgencias y de procedimientos urgentes y de cirugía. Desde hace algunos años en los que es obligatorio por ley la congelación a determinadas temperaturas del pescado, aunque se sirva crudo o poco cocinado, es muy difícil que realmente podamos comernos un anisakis vivo, y por eso este segundo tipo de consecuencias del anisakis es cada vez menos frecuente. Algo distinto se observa en las consultas de alergología, donde es ahora cuando se está poniendo nombre y número a la dolencia de pacientes que llegan con síntomas diversos. Desde leve, urticaria, ronchas en la piel, que se hinchen los párpados, hasta una clínica más severa con dificultad para respirar, para tragar, edema de glotis, hipotensión, y luego hay una clínica mixta, tanto digestiva como alérgica. A partir de los años 90 es cuando se empiezan a describir los primeros casos. Antes es que estaban infradiagnosticados porque no se conocía tanto. Sobre todo en la zona norte, que consumimos más pescado fresco, sin tendencia a congelarlo, es donde más casos suele haber. Antiguamente, antes de conocer esto, se les decía que eran alérgicos al pescado, y ha habido mucha gente que durante muchísimo tiempo no han podido tomar nada de pescado. Pero hoy se sabe el ciclo vital del anisakis y se sabe que no todos los pescados tienen igual de probabilidad de tener anisakis, y que no es lo mismo un pescado salvaje que un pescado de piscifactoría, y en fin, hay muchos vericuetos por los que un alérgico al anisakis puede tomar pescado, pero indudablemente siempre con muchísimo cuidado, asesorado por su alergólogo. Algunas estimaciones cifran en algo más del 2% de la población con sensibilización alérgica al parásito, una incidencia que según la Sociedad Española de Parasitología va al alza. Lo atribuyen al aumento de la presencia de larvas del parásito en especies de consumo. El anisakis sí que hemos visto que aumenta mucho la prevalencia. Los pescados que se visceran en alta mar, muchas veces las vísceras contaminadas se vuelven a tirar al mar. Incluso pescados de piscifactoría se han visto que están alimentados con piensos de otros pescados contaminados. Hombre, esto se está intentando reducir un poco, pero sí que la prevalencia del anisakis sí que ha aumentado. A ese aumento de las alergias contribuye también la mejora de la detección y con ello la reducción del infradiagnóstico. Hay más casos, pero también más conocimiento y control. Y esto se nota también en las infecciones gástricas, que antes podían ser diagnosticadas inicialmente como otras dolencias. Muchos de los casos, señala el informe de la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, como apendicitis. Ahora, las alarmas ya se encienden si hay antecedentes de ingesta de pescado crudo las horas previas. Normalmente, cuando uno ingiere un anisakis vivo, a las pocas horas empieza con mucho dolor de tripa, un dolor abdominal muy importante, que lo obliga a acudir al hospital.
Y a veces la única manera de sospechar esto es recabar el antecedente de la ingesta de pescado crudo. El anisakis, bueno, corretea por el estómago básicamente y lo que intenta es perforar la pared. Y entonces, claro, esa perforación es como si fuera una úlcera en directo que el paciente sufre y le duele muchísimo. La evolución de esto depende mucho de cada caso. Muchas veces, si es a las pocas horas y todavía sospechamos que podemos encontrar el anisakis en el estómago, podemos hacer una endoscopia y realmente, literalmente cazar el anisakis. Y con eso se soluciona el problema. Si esto no ocurre o han pasado suficientes horas, puede ser que el anisakis pues muera, intentando sobrevivir, muera, o también puede ser que se produzcan problemas muy serios como perforación del intestino, perforación del estómago. Insiste el doctor en que estos casos son cada vez menos frecuentes y que es gracias al empleo de la mejor arma existente para combatir al parásito, la prevención. Desde 2006 la ley obliga a congelar el pescado que se va a consumir crudo, poco cocinado o en salazón, una norma que suscitó protestas de quienes consideraban que la medida echaba a perder la calidad de un producto apreciado sobre todo por su frescura. No es el caso de Rafael Francisco. Es propietario de un sushi bar de éxito en Oviedo, un restaurante japonés que, como la gastronomía de aquel país, tiene su fuerte en los platos elaborados con pescado crudo. Siempre tendemos a pensar que al ser pescado congelado puede ser un pescado de segunda o más económico, digamos. No tiene por qué ser así. Si compramos pescado de calidad, si nuestros proveedores utilizan la técnica japonesa de desangrado, que lo que consigues con ese desangrado es que el pescado pierda ese sabor a pescaduzo. Puedes decir, ¿no? Un día vas a un sushi bar y comes, es que sabía como pescaduzo. Seguramente será que es un pescado mal desangrado. Buena parte del pescado que se sirve en este restaurante llega ultracongelado desde lugares lejanos. Ellos aseguran de que sus proveedores observan las técnicas que consideran preservan la calidad. Es muy importante la congelación, no se pueden congelar las piezas en grande, porque lo que tenemos que conseguir es una congelación muy rápida. Entonces lo que nosotros hacemos es congelar en trozos pequeños. ¿Qué conseguimos con esto? Que las partículas de agua que se forman son más pequeñas. Entonces siempre nos va a favorecer, en el caso de su descongelación, que al ser cristales más pequeños va a sufrir menos oxidación y menos desprestigio, digamos, de lo que sería la textura del pescado. Para Rafael, el problema estriba en que hemos importado el gusto por esta gastronomía, pero no tanto la manera de procesar la materia prima para eliminar riesgos asegurando la calidad. La técnica de congelación y la técnica de desangrado del pescado es fundamental. Aquí no se conoce mucho, pero en Japón sí está a la orden del día. Hasta que entró en vigor la normativa, el auge mundial de la cocina japonesa era uno de los factores de aumento de la anisakiasis. Pero España también tiene tradición de consumo de especies crudas en salazón o escabeche, que incrementan el riesgo. En mayo, 70 personas contrajeron la infección en el País Vasco tras ingerir anchoas y otros pescados crudos. Solo un tercio necesitó ingreso hospitalario. Todos habían sido consumidos en domicilio, sin congelación previa. Pero la intoxicación, insisten los especialistas, se hubiera prevenido con la congelación o cocinándolos adecuadamente. No así la reacción alérgica en la población sensibilizada, para la que no sirve este remedio. Si eres alérgico a la proteína, a las proteínas del anisakis, con lo cual da igual que el anisakis te lo comas vivo o te lo comas muerto. Si eres alérgico, eres alérgico. La preocupación por la proliferación del anisakis está llevando a las empresas agroalimentarias a buscar apoyo para asegurar la calidad de su producto. Por un lado estaría el asesoramiento, que sería asesoramiento orientado a que su proceso de producción intente minimizar el riesgo de presencia de anisakis. Por otro lado, formar a los trabajadores de esas empresas para que ellos mismos sepan detectar la presencia de estos parásitos en el pescado y o bien puedan eliminar las piezas muy contaminadas o incluso partes del pescado que estén muy contaminadas. Y en una tercera vertiente lo que hacemos son análisis del producto.
Controles que se suman a los que desarrolla la Administración. La Consejería de Sanidad ha rechazado participar en este reportaje y no ha facilitado datos sobre la incidencia en la región. En la calle, la preocupación bebe de la confusión, una alarma innecesaria en opinión de los especialistas porque se conoce el remedio, aunque advierten se sigue investigando porque faltan muchas cosas por saber. Nos gustaría contar con colaboración de los consumidores. Si usted, señor o señora, encuentra en la pescadilla que va a preparar que le ve ahí los gusanitos, pues coja por favor el trozo de pescado en el que está ese gusano con el gusano dentro y lo puede meter en una bolsita de plástico cualquiera y meterlo en una esquina del congelador, no le va a ocupar mucho, mandar con la fecha. Entonces nosotros extraeremos el ADN del parásito y también del pescado en el que se encontró y veremos a ver exactamente qué parásito es. Si tenemos un número elevado de muestras, podremos ver una panorámica de todo lo que tenemos en Asturias. Esto siempre ha habido y a lo mejor lo que no sabíamos era diagnosticarlo y ponerle nombre. Y a veces a lo mejor ni siquiera solucionarlo. Ha habido siempre. Si tiras hacia atrás, el ser humano cuando convive con diferentes especies se puede ir acostumbrando, amoldando a esas especies. Quizás tengamos un poco que aprender a convivir con él para seguir consumiendo pescado, porque realmente el consumo de pescado va a seguir siendo seguro y es fundamental para nuestra dieta.